Compañeros, buenas noches. Este es el grupo colaborativo número 10. A continuación se explicará paso a paso el diseño y la implementación de una compuerta lógica tipo NOR, acompañada de su tabla de verdad, con la cual vamos a comparar los resultados de la tabla con los resultados obtenidos mediante la simulación utilizando el software MicroWin y el software DSCH3. El grupo está compuesto por Alma Jimena Casas, Leonardo Castro, Gilbert Yuhan y quien les habla, Wilmer Daza Hernández. Espero que sea de su agrado. Bueno, lo primero que vamos a hacer para poder desarrollar nuestra compuerta lógica NOR es ejecutar el software con el que vamos a trabajar. En este caso, en el entorno de aprendizaje, vamos a encontrar un archivo RAR llamado MicroWin y DSCH3. Ahí se encuentra el software con el que vamos a realizar nuestra simulación. Lo primero que hacemos una vez descomprimamos es ingresar a la carpeta con nombre DSCH3 y en la carpeta System encontramos nuestro ejecutable DSCH3. Lo que nosotros encontramos en este entorno es una librería de símbolos. En esta librería de símbolos vamos a encontrar todo lo necesario para diseñar nuestra compuerta lógica. Hay dos tipos, básicos y avanzados. Dependiendo de lo que nosotros queramos hacer, pues vamos a tomar. Si nosotros vemos, aquí ya hay varias compuertas lógicas prediseñadas. Pero el objetivo, de acuerdo a la guía integradora de actividades, es diseñar nuestra propia compuerta. En este caso nosotros vamos a diseñar una compuerta NOR, la cual va a tener dos entradas y una salida, y nos va a determinar en cada momento cuál es el estado, dependiendo pues de las entradas que se le apliquen. Para que la compuerta tenga dos entradas y una salida, necesariamente debe tener 4 componentes. En este caso vamos a utilizar 2 transistores tipo N, vamos a instalar 2 transistores tipo P. Lo que nosotros debemos hacer para poder hacer el diseño simplemente es tomar el transistor con el que vamos a trabajar y lo llevamos directamente hacia nuestro entorno de trabajo con clic sostenido. Aquí tenemos los 2 transistores tipo N, aquí tenemos los 2 transistores tipo P. Antes de iniciar nuestro montaje del circuito para el diseño de la compuerta, nosotros siempre debemos tener en cuenta que las compuertas lógicas funcionan con una tabla de verdad, una tabla de estados, la cual me indica que si las entradas son X, las salidas van a ser Y. Entonces, antes de iniciar nuestro diseño, vamos a mirar cuál es el comportamiento de acuerdo a la tabla de verdad de nuestra compuerta NOR. Bueno, teniendo en cuenta la tabla de verdad de la compuerta NOR, podemos ver que cuando los dos estados son 0, el resultado va a ser 1. Cuando A es 0 y B es 1, nuestra salida va a ser igual a 0. Cuando A es 1 y B es 0, la salida igualmente va a ser 0. Si A es 1 y B también es 1, igualmente la salida va a ser 0. Esto quiere decir que cuando las dos entradas se encuentren en 0, es el único momento en el que la compuerta lógica va a tener un estado 1. Por lo tal, la salida debe ser igual a 1. Esa salida la vamos a representar por un diodo LED, el cual deberá encenderse únicamente en el momento en el que las dos entradas sean equivalentes a 0. Teniendo ya esto en cuenta, vamos a continuar con el montaje de nuestro circuito. Nuevamente en nuestro entorno de trabajo vamos a organizar nuestra compuerta. Para ello vamos a colocar los 2 transistores de tipo P. En esta posición vamos a colocar un transistor tipo N bajo ellos y vamos a colocar el otro transistor tipo N adelante de ellos. Seguido a esto debemos interconectar nuestro circuito. Para ello lo vamos a hacer de la siguiente manera. En la parte superior vamos a encontrar una herramienta que se llama Add a Line, que es una herramienta que nos permite realizar la conexión de nuestro circuito de tal manera
que los componentes queden conectados de acuerdo a nuestras necesidades. En el siguiente paso lo que vamos a hacer es a ubicar las dos entradas, las cuales nos van a representar los estados, uno de acuerdo a la tabla de verdad. Uno de ellos vamos a denominarlo entrada A, y el otro lo vamos a denominar entrada B. También debemos instalar una salida, que es la que nos va a mostrar el estado en el momento en el que la compuerta reciba una entrada u otra entrada. Para ello, ya lo habíamos dicho, vamos a utilizar un diodo LED, el cual nos va a generar el aviso de cuando esto suceda. Igualmente lo vamos con la herramienta Add Align, lo vamos a interconectar a nuestro circuito. Adicional, debemos insertar esto es una fuente de voltaje, la cual nos va a generar la energía o la corriente que necesita nuestro circuito para funcionar. También lo vamos a conectar a nuestro circuito. Como ustedes ven en estos dos transistores que quedan acá sueltos, una punta queda suelta. Esa punta debe ir conectada a un sistema de puesta a tierra. Ahora las salidas de nuestro dispositivo, de nuestro circuito, van a ser de la siguiente manera. De este transistor tipo N vamos a realizar la conexión, de este transistor tipo P, aquí sí queda la duda, a la entrada A, y del transistor tipo N, que está acá abajo, vamos a realimentar el circuito. En el caso de los otros transistores, pues vamos a hacer lo mismo, pero a la otra entrada. Vamos a conectarlos directamente a la entrada B. De esta manera quedaría inicialmente nuestro circuito para trabajar nuestra compuerta lógica NOR. Una vez diseñado el circuito, el siguiente paso a proceder es a realizar la simulación para determinar los estados. Recuerden nuevamente lo que vimos en la compuerta, en que los estados nos determinan cuál va a ser la salida. A0 y B0 nos debe dar 1. En el caso de nuestro circuito quiere decir que el LED se debe encender. Cuando A es 0 y B es 1, no debe pasar nada. Cuando A es 1 y B es 0, no debe pasar nada. Cuando A es 1 y B es 1, tampoco debe pasar absolutamente nada. Para iniciar la simulación en nuestro circuito, lo que nosotros debemos hacer es dar clic en esta flecha verde, Run Simulation, e inmediatamente se nos va a generar el circuito, se nos va a alimentar. En este caso sucede lo que les dije, este estado es 0 y este estado es 0, por tanto la salida debe ser igual a 1. Aquí podemos observar que el LED se ha encendido. Vamos a ver qué pasa cuando la entrada es 0, pero la salida es, una entrada es 0, A es 0, pero B es 1. Inmediatamente nuestro LED se apaga. Pero qué pasa si la entrada A es 1 y la entrada B es 0. Miren, nuestro LED se apaga. ¿Y qué pasa si la entrada A es 1 y la entrada B es 1? Igualmente no pasa absolutamente nada, lo cual quiere decir que este circuito está haciendo las veces de nuestra compuerta lógica NOR. De esta manera nos damos cuenta por el estado. Otra de las herramientas que nos permite realizar este software de SSH3 es esta herramienta que se llama diagrama de sincronización del tiempo, y lo que hace es que nos muestra cuál ha sido el estado del circuito en cada uno de las pulsaciones que se le ha dado a cada una de las entradas.
nosotros nos damos cuenta aquí las entradas y nos damos cuenta la salida, cuál ha sido su estado en determinado momento. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que cuando las entradas estaban en 0, la salida estaba en 1. Cuando la entrada B pasó a 1, la salida pasó a 0. Cuando la entrada B nuevamente volvió a 0 y quedó en sincronía, en paralelo con la entrada A, nuevamente el circuito volvió y subió. Pero cuando pasamos la entrada A en estado 1, inmediatamente el circuito o la salida pasa a 0. Y cuando ponemos la entrada B en 1, igualmente el circuito queda en 0. Entonces eso nos permite ver en función del tiempo cuál ha sido la sincronización de nuestro circuito. Lo que vamos a hacer ahora para poder trabajar con esta compuerta es lo siguiente. Desde el archivo file vamos a diseñar un archivo Verilog, el cual va a permitir que el microwin nos lea el archivo y lo podamos trabajar. Entonces le vamos a dar clic, aquí nos muestran las condiciones en las cuales se va a convertir el archivo. Simplemente le vamos a dar OK y ya podemos pasar al siguiente software. Volviendo a la carpeta, ya no vamos a abrir DSCH3, sino que vamos a abrir microwin. Damos doble clic. Igualmente en la carpeta llamada System vamos a encontrar el ejecutable. Lo que hacemos simplemente es abrirlo, y si observamos es un entorno bastante similar al entorno del software anterior. Lo que esto nos va a permitir hacer es que el diseño que nosotros creamos pueda ser montado en un circuito, como se haría en la realidad. Le vamos a dar Open File y vamos a abrir donde tengamos la carpeta con la compuerta ya diseñada. Lo que nosotros debemos hacer para poder pegar el archivo que teníamos en el anterior software, en este software lo que debemos hacer es ir a la herramienta Compile y darle clic en la opción Compile Verilog File. Aquí tenemos el archivo con extensión .b, que es Verilog Files, y aquí tenemos nuestra compuerta NOR. La abrimos y le damos donde dice compilar. Una vez cerramos, inmediatamente se nos va a abrir el diseño. Una de las ventajas que nos ofrece el software microwin es la ventaja de ver la simulación en tercera dimensión. Para ello lo único que nosotros debemos hacer es dar clic sobre la pestaña que dice 3D e inmediatamente se nos va a abrir en la parte derecha de nuestro tablero uno a uno los pasos con los cuales se va creando nuestro circuito hasta quedar diseñado completamente de acuerdo a las especificaciones que le hemos dado anteriormente para esa compuerta. Si vemos ya el estado final de nuestra compuerta, sería este. De esta manera quedaría creada nuestra compuerta lógica tipo NOR para el trabajo colaborativo 1 de la materia de microelectrónica. Muchas gracias por su atención y espero que este video les sirva a los compañeros que todavía tienen dudas sobre el funcionamiento del programa. Muchas gracias.